a ver el mensaje a la primera de las iglesias que encontramos aquí en el libro de Apocalipsis. Gloria al Señor Jesucristo. El primer mensaje es a la iglesia de Éfeso. Y dice: escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda por tanto dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Pero tienes esto, que aborrecen las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Gloria al nombre del Señor. Demos la gloria al nombre del Señor. Entonces vamos a hacer un pequeño recuento de lo que era la iglesia de Éfeso. La iglesia o la ciudad de Éfeso en su tiempo era considerada la 4ª ciudad más grande de todo el imperio que estaba bajo el dominio de Roma. ¿Ven? La 4ª ciudad más grande, más poderosa, era una metrópolis. Calculemos nosotros hoy en día de Venezuela la 4ª ciudad más grande, no sé cuál será, pero eso representaba a Éfeso en su tiempo. Según los historiadores, se dice que tenía un teatro en esta ciudad que podía albergar allí hasta 25,000 personas. Amén. Ahora imagínense usted, 25,000 personas en ese tiempo. Era casi toda la ciudad que podía llegar a este recinto, a este lugar. Gloria al Señor Jesús. Eso era la metrópolis como tal de la ciudad de Éfeso. Lo que hoy en día está en Turquía, hoy en día lo que fue la iglesia de Éfeso, lo que fue la ciudad de Éfeso, es territorio musulmán. Amén. Así que leyendo pues lo que el ángel escribe a la iglesia, encontramos que la iglesia tuvo, hermano, que sufrir con varias cosas, con varios problemas que nosotros tenemos que tener presentes, y tal vez la iglesia para nuestro día puede estar tratando con alguno de estos problemas. Amén. Gloria al Señor Jesús. Una de las cosas que dice, hermano, es que dice: conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. ¿Sabe lo que quiere, lo que nos da a entender esto? Que Éfeso, la iglesia de Éfeso, tuvo que batallar con falsa doctrina. Tuvo que luchar con falsas doctrinas que se levantaron en su tiempo. Pregunto, ¿será que en este tiempo estamos viviendo algo parecido? Amén. Se dice la palabra, hermano, o el ángel está escribiendo allá y está diciendo: reconozco tus obras. Reconozco que has trabajado, que has tenido paciencia, incluso dice que has sufrido, que has batallado, que has hecho cualquier cantidad de cosas, pero una de las cosas, hermano, que le saca a relucir es que le está diciendo que has luchado, que has considerado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, sino que son mentirosos. Esto me está hablando, hermano, que ellos lucharon contra falsas doctrinas. Por eso usted encuentra que cuando usted lee la carta a los Efesios que escribió el apóstol Pablo, usted encuentra una carta fuertemente doctrinal. Una carta en la cual se nos dice: edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Gloria al Señor Jesucristo. Por eso, hermano, usted lee la carta a los Efesios y usted encuentra, hermano, que habla acerca de la justificación por medio de la fe, que habla acerca de la gracia, que habla acerca de la armadura del cristiano, que habla acerca de todas estas cosas que nosotros tenemos que tener presentes. ¿Por qué? Porque en su tiempo tuvieron que luchar. Amén. Con falsas doctrinas, con herejías, con falsas enseñanzas que se levantaron en medio nuestro. Por eso nosotros hoy tenemos que también conocer la palabra, estudiar la palabra, buscar, hermanos, de la dirección de Dios, buscar la llenura del Espíritu Santo. Porque hoy en día hay palabras por todas partes, pero no todas palabras de Dios. Decíamos en estos días, usted habla hoy en las redes sociales.
Usted tiene un menú de predicadores para que escuchar al que a usted más le guste, el que hable más bonito, menos tosco. El que explique mejor la Biblia como usted quiera, hermano. Pero yo siempre les he dicho, nunca le diga amén a lo que escuche en un púlpito. Siempre vayamos a la palabra para comprobar, hermano, si lo que estamos oyendo se puede pasar o se tiene que regresar. Porque hoy en día, hermano, el tiempo más peligroso que estamos viviendo no es la ausencia de palabra, es la sobreabundancia de palabra. Amén. Gloria al Señor Jesucristo. Gloria al nombre del Señor Jesús. La gloria de Dios cuando nosotros hermanos escuchar palabras suyas y que podemos saber que viene directamente del Señor. Amén. Gloria al Señor Jesús. Ese fue uno de los problemas, hermanos, con los cuales tuvo que luchar la iglesia de Éfeso. Tuvo que luchar por aquellos que se decían ser apóstoles y no lo eran, y los halló mentirosos. Amén. Y dice, hermano, la palabra que ellos tuvieron que pasar trabajo y tener paciencia. Amén. El verso 3 dice, y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Gloria al Señor Jesús. No sé si ustedes han leído en el libro de los Hechos, sucedió algo, un alboroto que hubo, y fue precisamente en la ciudad de Éfeso. Hechos capítulo 19, si quieren vamos a leerlo rápidamente. Hechos capítulo 19, encontramos algo que aconteció allí, del verso 23 en adelante. Dice, hubo por aquel tiempo un disturbio no pequeño acerca del camino, porque un platero llamado Demetrio, que hacía de plata templecillos de Diana, daba no poca ganancia a los artífices, a los cuales reunidos con los obreros del mismo oficio dijo, varones, sabéis que de este oficio tenemos nuestra riqueza, pero veis y oís que este Pablo no solamente en Éfeso, sino en casi toda Asia, ha apartado a mucha gente con persuasión, diciendo que no son dioses los que se hacen con las manos. Gloria al Señor, perdón. Entonces encontramos, hermanos, que hubo un alboroto en ese lugar causado por aquellos que hacían ídolos. Porque este hombre platero llamado Demetrio no era otra cosa sino el que hacía las imágenes de Diana de los Efesios para vender. Y no era él solo, sino que había un sindicato de plateros. O sea que no era uno solo el que vivía de la idolatría, eran muchos. Algo parecido en este tiempo. Amén. Y dice, hermano, que este hombre vio que Pablo estaba persuadiendo a la gente, vio que estaba predicando que eso que ellos hacían o que ellos adoraban no eran dioses, que eso que ellos adoraban eran ídolos, que eso no tenía ningún poder. Gloria al Señor Jesucristo. Así que el hombre se reunió con el sindicato y reunió a todos los plateros que había en ese momento. Todos vivían de las imágenes que hacían y de la doctrina del pueblo. Se reunieron y dijeron, algo tenemos que hacer porque nos están bajando las ventas. De aquí es que nosotros comemos, de aquí es que recibimos nuestros ingresos. Pero cuando la gente se convierte al evangelio, abandona la idolatría. Cuando el hombre se convierte al evangelio, tiene que abandonar lo que antes hacía. Cuando el ser humano realmente conoce quién es Jesucristo y entiende la obra redentora de Él, sabe, hermano, que no se tiene que postrar delante de nada ni de nadie, solamente delante de Jesucristo el Señor. ¡Gloria a Dios! Y al ver lo que hacía la ciudad cuando la gente se convertía a Jesucristo, entonces vieron reducida su fuente de ganancia y dijeron, vamos a hacer algo, tenemos que alborotar a la gente. Y llegaron a este teatro que les mencioné al principio. Se llenó el teatro de toda esa gente, soliviantaron al pueblo, lo animaron, empezaron a meterle casquillo, como nosotros decimos en este tiempo, y se fueron y le echaron mano a dos de los ayudantes de Pablo. Digo, si no agarramos a Pablo, esto no lo echamos aunque sea. Se los trajeron y la palabra dice que Pablo dijo, no, ¿a quién es que están buscando? Yo voy para allá y los hermanos no lo dejaron. Ese hombre era tan atrevido que dijo, si me quiere linchar a mí, yo le salgo. Amén. Ya había tenido una experiencia, los apedreados no lo pudieron matar, así que dijo, ¿qué tanto es otra apedreada? Salió, hermano, y trató de irse contra al frente de la ciudad,
y los hermanos no lo dejaron. También las autoridades, muchos allí le mandaron razón diciéndole no salga porque se prende peor el alboroto. Aún así dice que a toda la gente que tenían y que reunieron en ese teatro, cuando llegaron a uno de los ayudantes de Pablo y este quiso alzar la voz para hablar y se dieron cuenta que eran judíos, dice la palabra que todo el pueblo gritó casi por 2 horas. Y gritaban grandes Diana de los Efesios. Y yo creo que nosotros algo tenemos que aprender de estos idólatras. Algo tenemos que aprender La devoción que lo hacían. de esta gente. Perdónenme lo que le voy a decir, pero en ocasiones el director del culto dice: demos la gloria a Dios, y así lo hacemos. Vamos a dar un aplauso al Señor y nos cuesta. Así es. Vamos a cantar alabanza y nos cuesta hacerlo. Y nosotros estamos adorando al Dios vivo. Amén. Que se le apareció a Juan diciéndole: yo soy el primero y el último, yo soy el principio y el final, que le preservó la vida para darle visión, al que nos rescató a nosotros. Sí, amén. Gloria a Dios. Y esta gente adoraba a un muñeco, esta gente adoraba a un ídolo. Diana de los Efesios era la patrona de Éfeso. Y cuando ellos entendieron que estaba en tela de juicio, la real autoridad de este ídolo, comenzaron a gritar casi por 2 horas: grandes Diana de los Efesios. Hermano, cuando usted y yo, nosotros nos arrodillamos a orar, podemos empezar a glorificar al Señor. Amén. Gloria a Dios. Si no tenemos nada por qué pedir, vamos a glorificar su nombre, vamos a exaltar su nombre, vamos a recordar lo bueno que ha sido con nosotros, vamos a recordar lo que ha hecho con nosotros, y que del corazón salga una alabanza real, una alabanza genuina que nos permita decir: grande es Cristo, Señor, grande eres en toda la tierra es de su nombre, claro, del corazón, que una alabanza real se mueva, hermano, porque cuando la alabanza genuina sale del alma, el Espíritu de Dios se manifiesta. Como dice el salmista: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de clamor? Y más adelante dice: pero tú eres santo, tú que habitas en medio de la alabanza de tu pueblo Israel. Gloria al Señor Jesucristo. Hermano, estos hombres clamaron por casi 2 horas diciendo: grande es Diana de los Efesios, pero aún así Diana no se manifestó. Ellos desgastaron sus gargantas gritando: grande es Diana de los Efesios, pero no hubo temblores, no hubo terremotos, no hubo nada por el estilo. Pero cuando Pablo y Silas estaban en la prisión, solamente tuvieron que empezar a cantar un himno, y cuando empezaron a cantar ese himno, vino un terremoto que sacudió los cimientos de la cárcel, y las puertas se abrieron y las cadenas se cayeron, y ellos quedaron libres, porque cuando se manifiesta una alabanza genuina para el Dios genuino, algo tiene que pasar. Donde realmente está Dios, algo pasa. No podemos conformarnos, hermanos, a pasar cultos rutinarios. No podemos conformarnos a reunirnos un día, que hayamos varios o pocos, hermanos, pero que no pase nada, que no se sienta nada, que no se manifieste nada. Es necesario, hermanos, saber que donde Cristo está, algo tiene que suceder. El conocimiento tiene que quebrar, las cadenas se tienen que romper, las enfermedades se tienen que ir. Algo tiene que pasar. Bendito su nombre para siempre. Bendito su nombre para siempre. Así que esta gente, por más que clamaron y clamaron y clamaron, nada sucedió. Y como nada sucedió, tuvieron que reunirse otra vez sindicato. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Dijeron: no, pues vamos a hacer algo, como aquí no pasa nada. No hemos linchado al hombre tampoco, ni nada por el estilo. Va a tocar que lo dejemos ir. Va a tocar que lo dejemos ir, no sea que nos acusen a nosotros mismos de sedición. Entonces les tocó despedir al pueblo, les iban cada uno para su casa, aquí no ha pasado nada, y los cristianos siguieron predicando y ganando almas. Por el nombre del Señor Jesucristo. Ese era el ámbito del hermano en el cual estaba la iglesia en Éfeso. Esas fueron las luchas que tuvo que pasar la iglesia de Éfeso. Gloria al nombre del Señor Jesús. Por eso es que el apóstol Juan escribe de esta manera a ellos:
has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Porque la iglesia siguió trabajando, porque la iglesia siguió creciendo, porque aunque los persiguieron, porque aunque los amenazaron, porque aunque quisieron levantar el pueblo, la iglesia siguió marchando. Alguien tiene que entender hoy que la iglesia tiene que seguir caminando. Enojese quien se enoje, moléstese quien se moleste. Algo tiene que seguirse manifestando, y ese algo es el poder de Dios a través de la predicación del evangelio. Muchas almas han de ser salvas todavía, muchos caminos nos resta, mucho trabajo hay por hacer, y nadie ustedes las entienden. Gloria a Dios. Bendito su nombre para siempre. Pero es triste cuando encontramos pero. El Señor comienza engrandeciendo a esta iglesia y resaltándoles las cualidades positivas que tuvieron, resaltándoles el trabajo que hubieron hecho. Cuando llegamos nosotros al versículo 4, comienza diciendo: pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Se note algo. Primero le dice que no han desmayado, que han trabajado por amor de su nombre. Si no desmayaron, significa que seguían trabajando, pero habían dejado su primer amor. Y aquí encontramos uno de los peligros más grandes que nosotros vemos en ese tiempo también. Es posible servirle a Dios sin amor. Amén. ¿Qué dice 1 Corintios 13? Preeminencia del amor. Así es. Y comienza diciendo: si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o símbolo que retiñe. Así que yo puedo hablar en lenguas, yo puedo hacerlo. Pueden de mis labios salir palabras, lenguas humanas o lenguas angélicas. Yo puedo, hermano, aparentar tal vez el Espíritu Santo de mi vida, quién sabe. Pero si no tengo amor, soy solamente una alarma que suena, un platillo que produce sonido, pero sonido incierto, carente del poder de Dios. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy. Así que yo puedo saberme la Biblia del Génesis al Apocalipsis. Yo puedo conocer todos los misterios bíblicos. Usted le puede preguntar, hermano Tony, ¿qué quiere decir Ezequiel 44? Yo se lo puedo explicar a usted como usted quiera. Pero si yo no tengo amor, de nada me sirve. No estoy haciendo nada. Yo puedo pararme aquí y predicar mensajes todos los domingos. Yo puedo pararme aquí y cantar especial todos los domingos. Yo puedo pararme en este lugar y servir al Señor supuestamente todos los domingos. Pero si no lo estoy haciendo con amor, el Señor está diciendo: tengo contra ti algo, tengo contra ti algo. Sigues sirviendo, sigues trabajando, sigues enseñando, sigues haciendo algo, pero tengo contra ti que no lo estás haciendo con amor. Has dejado tu primer amor, abandonaste el principio. Uno de los mayores peligros que encontramos hoy en día en la iglesia es que servimos sin amor, cantamos sin amor, predicamos sin amor. Y eso no nos sirve para nada. Porque si eso sirviera, el Señor no se lo había recriminado a la iglesia en Éfeso. El Señor le sacó adelante y dijo: te admiro esto, respeto esto que estás haciendo, pero esto que haces está mal. No puedes cantar sin amor, no puedes predicar sin amor, no puedes trabajar, no puedes servir sin amor. Una de las cosas, hermanos, que nosotros hemos dejado es ese amor. Amén. Así es. Hubo un predicador, en su tiempo, no recuerdo su nombre en este momento, pero él dice que
Un día se paró y predicó un mensaje. Y algunos hermanos se convirtieron, se pasaron al altar a arrepentirse. Pero cuando él termina el mensaje, él mismo se postró en el altar y comenzó a llorar y dijo: este es el peor mensaje que yo he predicado. Este es el peor mensaje que yo he predicado. Y alguien lo escuchó y dijo: pero ¿por qué dice que es el peor mensaje que ha predicado? Si pasaron hermanos, pasaron almas, se entregaron al Señor, la palabra hizo efecto. Y el hombre dijo: sí, pero no amé lo suficiente a quien se lo estaba predicando. Hermano, cuando alguien se para en este lugar, tiene que sentir el amor que siente Cristo por su iglesia. Y si hay que exhortarlo, lo hace porque le ama. Y si hay que ayudarlo, lo hace porque le ama. Y si hay que edificarlo, lo hace porque le ama. Hermano, nadie manda una palabra en este lugar, hermano, sencillamente para atacar a nadie. Lo hacemos por amor. Amén. Gloria a Dios. A su nombre sea la gloria. Si me partiese todos mis bienes para darle comer a los pobres, pero lo hago sin el amor de Dios, no me sirve de nada. Porque el amor es sufrido, es benigno, no tiene envidia, no es ansioso, no se padece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. Se acabarán las profecías, cesarán las lenguas, permanecen hasta el final la fe, la esperanza y el amor. Pero lo más importante, lo más sublime, lo más grande de todo es el amor. Que cuando hagamos algo, lo hagamos con todo el amor del mundo. Que cuando vamos a servir, lo hagamos con todo el amor para el Señor. Gloria a Dios. Aleluya. Yo soy uno que yo siempre le doy gracias a Dios por el material que hay en esta iglesia. Yo le doy gracias a Dios por el material que hay. Aquí hay predicadores, aquí hay adoradores, aquí hay evangelistas, aquí, hermano, aquí hay maestros, aquí hay servidores. Aquí hay gente, hermano, a las cuales usted le puede confiar tranquilamente una escuela dominical y lo van a hacer con la mayor disposición del mundo. Pero a mis muchachos de la alabanza, no sé si lo recuerdan, en varias ocasiones les he dicho: muchachos, aquí nadie es indispensable. El indispensable es Jesucristo el Señor. Así que, hermano, cuando Dios te use, no te lo creas. Cuando Dios te tome y haga a ti un instrumento grande, no te ensoberbezcas, no te engrandezcas, no creas, hermano, porque el día que te crezcas más de la cuenta, lo vas a hacer sin amor, lo vas a hacer por ego, hermano. Pero lo más grande y más maravilloso es cuando alguien se para en este lugar y agarra un instrumento, o agarra un micrófono o lo que sea, y empieza a hacerlo con todo el amor que siente por el Señor. Y empieza a tocar el instrumento con amor, y empieza a servir con amor, y el Señor se agrada, y la unción se mueve, y el Espíritu desciende. Gloria a Dios. Amén. Aleluya. Hay que volver a servir con amor. Hay que volver a servir con amor. Yo siempre se lo he dicho, perdóneme que lo recuerde, pero no es para gloriarme. Yo nunca lo he dicho para gloriarme, pero yo me gozo cuando agarro la escoba el domingo en la mañana para barrer el salón, cuando empiezo a pasar un trapito a la silla, cuando empiezo de pronto a acomodar la silla. Hermano, yo me gozo haciéndolo. ¿Sabe por qué? Porque eso me recuerda que yo no soy el gran pastor. No, el gran pastor es Jesucristo. Nosotros somos un siervo. Gloria a Dios. Aleluya. Cuando hacemos las cosas con amor, nos mantenemos humildes. Amén. Y la palabra del Señor dice que Él da gracia y enaltece al que es humilde. Sí, amén. Gloria al nombre del Señor Jesús. Gloria al nombre del Señor Jesús. Bendito su nombre para siempre. Así que el Señor, hablando a la iglesia, les habla de frente, les dice en su cara en qué están fallando, pero no solamente les dice en qué están fallando, sino que les da la solución para resolver ese problema. Amén. Gloria al Señor Jesús. Gloria al nombre del Señor Jesús. Y la solución es esta, dice el verso 5. Recuerda.
Lo primero que hay que hacer es recordar. Lo primero que hay que hacer es mirar un poco hacia atrás. Un poco o tal vez mucho. Lo primero que hay que hacer es recordar quiénes éramos y quiénes somos ahora. ¿De dónde nos sacó el Señor? ¿De dónde nos rescató el Señor? ¿En qué camino andábamos perdidos? Pero Cristo nos levantó de allá y nos puso ahora como siervos, como reyes y sacerdotes, sentados en lugares celestiales con los príncipes de su pueblo. Lo primero que tenemos que hacer es recordar lo que antes éramos. Aleluya. Porque hoy nos vemos todos bonitos. Y el pastor ahora se pone este pantalón de vestir y camisa manga larga y se corta el pelo bonito y se para y predica y hace esto y hace aquello, pero yo no puedo olvidar de dónde me sacó el Señor. Sí, amén. Porque yo no siempre estuve bien vestido, yo no siempre estuve con mi pelo bien arregladito, no, yo estaba por allá perdido y Cristo me rescató de allá. Amén. Gloria a Dios. Así que lo primero que hay que hacer es recordar, y dice: recuerda por tanto de dónde has caído. Amén. Entonces nos llama a mirar lo que fuimos nosotros cuando conocimos al Señor. Sí, amén. Cuando servimos con toda la fuerza de nuestra alma, cuando servimos con toda la fuerza de nuestro corazón. Hermano, yo no olvido la primera vez que me dijeron: hermano Toño, usted va a dirigir un culto. Yo no olvido ese día, porque esa semana ayuné 2 días. Y lo que yo iba era dirigir el culto, ni siquiera predicar. Yo iba a dirigir un culto, pero yo ayuné y yo leí la Biblia. Todos los días leí la Biblia, buscando la escritura que iba a leer para ese día. Y yo me preparé y agarré una hoja así de grande, una hoja de examen, y tenía todo bien escrito, bien establecido. Yo hice todas las cosas para hacerlo de la mejor manera, porque yo estaba nuevo en la iglesia. Era la primera vez que yo tendría la oportunidad de pararme en un altar para hacer algo más para el Señor. Yo servía desde la banca, yo barría el salón, yo cargaba las cornetas, yo estiraba las sillas y las guardaba. Yo hacía todo eso. Yo salía y repartía volantes cuando había que hacerlo, hermano. Pero era la primera vez que iba a subirme a un púlpito a dirigir a la congregación completa. Y hermano, era tanto el amor que había en mi corazón que yo dije: no puedo subirme allá sin el respaldo de mi Señor. Yo necesito hacer algo, necesito sentir a Dios en todo lo que yo haga. Así que yo ayudé, yo oré, yo leí. Amén. ¿Cuántos de nosotros nos pasó que la primera vez que nos dijeron pase a predicar o pase a dirigir, nosotros nos preparamos de la mejor manera, hermano, porque el amor que había en nosotros no nos permitía subirnos aquí sin haber orado siquiera, no, algo nos movía que teníamos que conectarnos con Dios, pero pasó el tiempo y Dios nos usó. Y Dios nos siguió usando, y Dios nos sigue usando, y Dios nos sigue usando. Y cometimos el error de creer, hermano, que ya teníamos el cielo ganado. Hemos dejado la oración, hemos dejado el ayuno, hemos dejado la lectura, hemos dejado el estudio. Hermano, alguien tiene que entender en esta mañana que lo que necesitamos es volver a la intimidad con Dios, que lo que necesitamos es volver a los primeros pasos, que lo que necesitamos es volver a la comunión con el Señor. Alguien tiene que saber mirar hacia atrás y recordar de dónde cayó, porque muchos tal vez servimos con toda la fuerza un día, pero las fuerzas se nos cansaron, el ánimo bajó, cosas nos pasaron en el camino que hicieron que perdiéramos la fuerza. Incluso la palabra dice que al haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Alguien nos falló tal vez, alguien nos hirió tal vez, y vimos injusticia, vimos maldad, vimos cosas que no debían verse, y eso nos hizo perder la fuerza. Pero tenemos que en esta mañana entender lo que Cristo nos está diciendo. Recuerda de dónde caíste, recuerda de dónde caíste, recuerda en qué lugar estuviste. Bendito su nombre, bendito su nombre. Dios. Recuerda, por tanto, de dónde has caído. Esa es la primera clave. La segunda: arrepiéntete. Porque si somos sinceros, al mirar hacia atrás, considerar lo que fuimos, el ánimo con el cual servimos, la comunión que buscamos en un tiempo con nuestro Señor, y consideramos el presente y reconocemos que hemos bajado, reconocemos que hemos menguado, eso tiene que traer arrepentimiento.
Y el arrepentimiento no es solamente dolor. Ay, sí me duele lo que yo era. El arrepentimiento es cambio, es transformación. Amén. El arrepentimiento es cambio de vida, es cambio de ruta, es cambio de pensamiento, es cambio de conducta. Arrepentirnos significa mirar de dónde caímos y decir: me duele que hoy no estoy allá, pero voy a cambiar mi condición, no me voy a quedar postrado. El hijo pródigo, estando en una cochinera, tuvo que decir: en la casa de mi padre hay abundancia de pan, cuantos jornaleros que han saciado, y yo aquí estoy pereciendo de hambre. Él no se quedó solamente llorando diciendo: quisiera comer a la roba de los cerdos. No, él se tomó una decisión y dijo: me levantaré, le diré a mi padre, le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, no soy digno de llamarme tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros. El hombre se levantó y accionó, cambió su forma de pensar, cambió su caminar, cambió su ruta, y cuando llegó su padre, lo estaba esperando con los brazos abiertos. Le devolvió la pluma en la mano, le devolvió la ropa limpia, le devolvió la autoridad, le devolvió la unción, le devolvió lo que era. Hermanos, si algo hemos fallado, si algo hemos perdido, aquí está el Señor en esta mañana diciendo: te quiero devolver lo que se perdió, la unción que se perdió, la comunión que se perdió. Gloria a Dios. A su nombre la gloria, a su nombre la gloria. Gloria a Dios. Así que la primera clave es recordar, la segunda es arrepentirnos, Aleluya, Jesús. y la tercera: y haz las primeras A obras. su nombre sea la gloria. Solamente recordemos lo que fuimos, no solamente nos volamos por lo que perdimos. Comencemos a hacer lo que hicimos en un tiempo, comencemos a hacer lo que hacíamos al principio, comencemos a hacer lo que hacíamos antes. Hermano, usted recuerda cuando llegaba temprano al salón para acomodarlo, para hacer algo. Usted recuerda cuando llegaba y pasaba al altar y no se quedaba hablando, sino que llegaba al altar a hablar con el Señor diciendo: usa al director, usa al predicador, usa al adorador, Señor. Usted recuerda, hermano, cuando iba a limpiar el baño y lo hacía de la mejor manera, no para que lo vieran, sino porque estaba sirviendo al Rey de Reyes y Señor de Señores. Está diciendo: recuerda, arrepiéntete, pero haz las primeras obras. Amén. Aleluya. Teníamos una conversación en estos días con alguien. Voy a decir el milagro, pero no sabe. Y ese alguien decía: pero es que en nosotros, en las parejas, las cosas como que con el tiempo cambian. Alguien dijo: si tuviera una moza la trataba bien, pero como está con la esposa, pues yo la trato también. Y resulta que ahora en nosotros se cumple eso. Hagamos las primeras obras. ¿Usted se acuerda cuando estaba luchando porque la novia le dijera que sí? Y usted podía salir del trabajo lo más cansado que podía, pero usted no se iba a ver a la novia sin echarse un baño. No, Enrique. Y se quitaban las botas. Si los pajaritos caían, entonces usted se lavaba los pies, se cambiaba las medias y se ponía otra cosa. Dice un cantante por allí: porque un hombre enamorado ni oye ni ve ni entiende. O sea, usted hace todo porque usted quiere es que le digan que sí. Pero resulta que la sierva le dijo que sí. Y pasó el noviazgo. Un día le propuso matrimonio. Antes de proponerle matrimonio le llevó flores, le llevó chocolates, consiguió a Pedro Machino, le llevó serenata. Y la sierva le dijo que sí se casaba. Y cuando estaba recién casado, la sierva se levantaba tempranito y le hacía el chocolatito, el cafecito, la arepita, el caldito. Y ven, hijo, usted no se va a ir a trabajar sin comer. Y usted iba, trabajaba, hacía lo que iba a hacer y salía del trabajo y derechito para la casa. Estaba era de luna de miel. Pero pasó el tiempo. Y al esposo le empezaron a doler los pies. Y a la esposa le empezaron a pesar más las costillas. Ya no se levantaba tan temprano a hacerle el desayuno al esposo. Ya el esposo no trataba de llegar temprano para
ponerse bonito para su esposa. Empezaron a pasar cosas, tal vez hubieron desacuerdos, tal vez palabras que no se debieron decir, tal vez gestos que no se tuvieron que tener, tal vez acciones que nunca debimos hacer. Todo esto vino degradando una relación. Pero el Señor dice, haz las primeras obras. Haz las primeras obras. Quiere que su señora lo mire bonito, arréglese bonito para ella. Trátela bien, trátela mejor. Quiere que su esposo lo vea bien, párese temprano, atiéndalo, téngale la ropita lista, acomódelo, téngale el cafecito, el juguito cuando llegue. Hagamos las primeras obras. Así es el Señor con nosotros. El Señor a nosotros nos mira y nos dice, ¿recuerdas cuando llegaste a la iglesia que recién te perdoné? Y tú dabas en la vida por mí, tú hacías todo lo que fuera por mí, yo era lo primero para ti, tú apartabas el tiempo para venir a la iglesia, tú apartabas el tiempo para orar en la noche, tú apartabas el tiempo para todo, pero con el paso del tiempo dije, si me queda tiempo, lo hago. Hay que hacer las primeras obras. Hay que volver al inicio, hay que volver a recordar de dónde caímos, hay que volver a arrepentirnos. Hay que volver a hacer las primeras obras. Gloria al Señor Jesús. Gloria al nombre del Señor Jesús. Porque si no lo hacemos, trae consecuencias. Dice, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. ¿Sabe lo que representa el candelero? Lo que significa quitaré tu candelero de tu lugar. ¿Qué le dijo Cristo a la iglesia que sería de este mundo? Vosotros sois la luz del mundo. Y dice que una lámpara no se prende y se coloca debajo de la mesa, no, se coloca en una parte alta para que alumbra todo lo que está a su alrededor. Cuando Él está diciendo, si no recuerdas, si no te arrepientes, si no haces las primeras obras, vendré pues a ti y quitaré tu candelero de su lugar. Es decir, la autoridad que tuviste la perderás. Amén. Lo que un día fuiste ya no lo será más. Hermano, ¿sabe qué es triste? Poder conocer tal vez iglesias que en un tiempo eran las más reconocidas. Escuchar líderes, hermanos, que usted oía hablar de ellos y iba a predicar jurando de tal y usted decía, empezaba usted a hablar en lengua sencillamente de saber que iba a predicar una persona porque Dios lo usaba. Líderes que inspiraban, congregaciones enteras que inspiraban, que se movían, que trabajaban, que luchaban, que servían, que eran referentes en el lugar, en la ciudad donde estaban, hermanos, pero que hoy en día tal vez han menguado en su amor, menguaron, no recordaron de dónde cayeron, ni se arrepintieron, ni hicieron las primeras obras, y hoy en día hay templos desolados, líderes predicándole tal vez a su sola familia, porque el resto de la iglesia ya la corrieron. Hoy nosotros necesitamos entender que la autoridad que Dios nos ha dado no se puede perder. Yo le doy la gloria a Dios porque esta iglesia sigue siendo referente. Yo necesito que nosotros recordemos siempre que lo importante es Jesucristo, que lo importante es Él, que mantengamos vivo ese primer amor, que mantengamos haciendo las primeras obras. ¿Para qué? Para que la gente siga pidiendo oración, para que la gente nos siga llamando, para que el currículum de nuestro nombre sea un referente para alguien, para que alguien vea a adoradores consagrados que digan que quiero ser un día un adorador como ese, para que alguien vea al predicador y diga, yo un día quiero que Dios me use de esa forma, para que alguien vea a la iglesia y diga, yo quiero ser como Él. Que la gloria no se vaya, que la gloria no se pierda. Amén. Gloria a Dios. Gloria a su nombre. En el tiempo de Elí, Aleluya. Elí era el sacerdote. A su Sus hijos nombre sea la gloria, mi Dios. servían en el altar. Sus hijos eran los que servían allí. Estaban sirviendo, pero sin amor. Se aprovechaban de lo que llevaban. Estaban haciendo todo para sí mismos, para su propio ego, para su propia grandeza. Pero un día el Señor dijo, voy a quitar el candelero de su lugar. Ya no serán más llamados sacerdotes. Ya no tendrán más la oportunidad de estar parados en el templo. Ya no servirán nunca más en ese lugar. Y dio una palabra a Samuel para que se la diera a Elí. Por cuanto tú me estorbaste,
por cuanto tú no hiciste algo, por cuanto no llamaste al arrepentimiento, por cuanto no llamaste a volver realmente a la intimidad con Dios. Tus hijos morirán en un día y tú morirás el mismo día. Y la palabra dice que el día que el arca fue capturada, murieron Ofni y Fines, los hijos de Elí. Y cuando llegó la razón a Elí, cayó de para atrás en la silla donde estaba y se desnucó. Los tres murieron allí. Y uno de las esposas de los hijos de Elí estaba encinta en esos días. Y al escuchar la noticia, se adelantó el alumbramiento y nació ese hijo. Y al hijo le puso por nombre Icabod, que significa la gloria ha sido traspasada, la gloria se perdió, la gloria se fue, ya no está la gloria de Dios. Hermano, esta iglesia necesita arrepentirse antes que nazca Icabod, antes que se vaya la gloria. Usted y yo necesitamos volver al principio, usted y yo necesitamos volver. A su nombre sea la gloria, Jesús. Bendito su nombre, bendito su nombre. Aleluya. Pero tienes esto, perdón, que aborrece las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. ¿Usted conoce quiénes eran los nicolaitas o de dónde surgieron los nicolaitas? En Hechos capítulo 6 se dio una discordia donde dijeron las viudas de unos están desentendidas, y entonces dijeron escojamos varones para que sirvan a las mesas y así los discípulos se puedan dedicar a la palabra. Entre ellos estaba Esteban, pero entre ellos también estaba Nicolás. Así que Nicolás fue un servidor, fue un diácono. Gloria al Señor Jesús, dentro de la iglesia naciente del primer siglo. Pero según la historia, el tiempo fue pasando y este hombre se alejó de la intimidad con Dios. Según la historia, este hombre empezó a mezclar lo pagano con lo divino. Este hombre empezó a hacer una mezcla de muchas costumbres y muchas cosas y querer traerlas a la vida cristiana. Hermano, cuando la palabra que está diciendo que aborreciste las obras de los nicolaitas, lo que está diciendo es no te mezclaste con los paganos, no te mezclaste con lo que no te debías que mezclar. Por eso el Señor siempre dice: consérvate puro, no participes de pecados ajenos, no participemos de lo que no debemos, no permitamos mezclarnos con los santos, con los paganos. Nosotros tenemos que aprender a diferenciar lo bueno de lo malo. Ay, lo que bueno le dice malo, ay, a los que lo malo le dicen bueno. Nosotros necesitamos volver a la senda antigua, al primer camino y decir: este es el camino por el cual debemos seguir. Necesitamos mantenernos limpios, necesitamos mantenernos puros, necesitamos servir con el alma. Sí, amén. Gloria a Dios. El que tiene oído, oiga. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. El Señor le dice a la iglesia en Éfeso lo que está bien, lo que está mal, lo que debe cambiar, lo que debe corregir, pero también le da una promesa: al que venciere, al que venciere, ¡Aleluya! al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Lo que el Señor está diciendo es: vale la pena que vuelvas al principio, vale la pena que vuelvas al inicio, porque hay recompensa, porque hay galardón, porque hay promesa. En la promesa para esta iglesia es sublime, la promesa para esta iglesia es grandiosa, es maravillosa. Hermano, un día estaremos en la gloria de Dios, en su misma presencia para siempre. ¿Qué más podemos pedir? ¿Qué más podemos anhelar? Pero para que esto se cumpla, tenemos que hacer lo que el Señor le dijo a la iglesia: recuerda de dónde caíste, arrepiéntete y haz las primeras. Amén. Gloria a Dios. Tómese el pie, por favor. Aleluya. Vamos a